las personas que creen que el único objetivo sensato de la especie humana es el crecimiento económico, les diría que lo primero que tenemos que hacer de manera colectiva es entender cómo funciona la biosfera. Es decir, antes de plantearnos objetivos tenemos que entender dónde estamos, cómo funciona el planeta en el que vivimos, cómo funciona la vida, y cuando la estudiamos lo que nos dicen los científicos es que los bienes naturales son limitados y que se tienen que utilizar de una manera muy sensata y muy prudente, porque cuando abusamos de esos bienes naturales degradamos muy rápido los ecosistemas. Y de hecho lo que nos está pasando ahora es que en los últimos siglos y sobre todo en las últimas décadas hemos abusado de esos bienes naturales, hemos exigido a los ecosistemas mucho más de lo que ellos realmente pueden dar y hemos abusado de su capacidad de regeneración, y eso es en realidad lo que está provocando ahora una crisis ecológica. Es decir, las causas de la crisis ecológica en la que estamos son en gran medida nuestro egoísmo, nuestra avaricia, porque querríamos que la biosfera diera mucho más de lo que en realidad puede dar. Pero ya no es solo esto, es decir, esto sería una explicación como muy introductoria. Si fuéramos un poco más allá, en realidad es que la biosfera tampoco existe para servir a la especie humana. La biosfera es una red de vida en la que conviven muchísimas especies distintas, todas colaboran, se complementan, realizan funciones ecológicas, y nosotros deberíamos integrarnos en esa red de la vida y vernos como parte de esa red de la vida, y no pensar que las demás especies, los ecosistemas, están simplemente para ofrecernos a nosotros recursos. Bueno, yo creo que en nuestra sociedad nos educan en una cosmovisión, que es una cosmovisión antropocéntrica, que es una cosmovisión que se ha ido construyendo en los últimos siglos y probablemente miles de años, que para la mayoría de la gente es el sentido común, es decir, en lo que nos educan, y es un poco en el mar en el que nadamos, ¿no? El mar de símbolos y de significados en el que nadamos, pero sin embargo esa cosmovisión antropocéntrica yo creo que es completamente errónea, que es errónea en un sentido ético, pero también que es errónea en un sentido de descripción de la realidad. Es decir, que cuando vemos el mundo desde el antropocentrismo no estamos entendiendo realmente cómo funciona la vida en la Tierra, y eso hace que no seamos conscientes de la gravedad de la crisis ecológica, pero que tampoco entendamos bien cuáles son las causas y cuáles son las soluciones. Lo que nos dice el antropocentrismo es que el único ser realmente importante en este planeta es el ser humano, y que toda la vida y todos los bienes naturales existen simplemente para servir al ser humano, ¿no? Es esta idea que las demás especies, los bienes naturales, simplemente serían instrumentos cuya única función es servirnos a nosotros, ¿no? Nos educan en esa idea. Sin embargo, la realidad no tiene nada que ver con eso. La vida no existe para servir al ser humano. Cada especie es igual de valiosa, cada criatura tiene su sentido, tiene su función, y no podemos esperar que los demás seres nos sirvan a nosotros. Entonces, cuando exigimos eso, es cuando nos volvemos egoístas, avariciosos, explotamos, degradamos los ecosistemas, maltratamos animales, extinguimos especies, pero además es que no conseguimos integrarnos nosotros y entender lo que somos, porque aquí, aparte del problema práctico, que es la crisis ecológica, que es muy grave, es que hay también el otro problema de que no entendemos quiénes somos nosotros mismos, y eso es también otra tragedia. Yo diría que hay varias razones para defender el veganismo. Una es quizás la más intuitiva, de que el criar animales para consumirlos o cazarlos o pescarlos, como se hace en nuestras sociedades en que nos podríamos alimentar de otra manera, pues eso implica una forma de crueldad y de violencia sistemática contra los animales, que son sujetos que tienen capacidades cognitivas, capacidades emocionales, capacidades sociales, ¿no? Capacidad de hacer amigos, de recordar. Y nosotros los vemos básicamente como instrumentos, como cosas, como mercancías, y los tratamos con una violencia extrema. O sea que eso ya es una razón suficiente para dar el paso hacia dietas veganas, y muy a menudo la gente lo hace por ese motivo. Pero luego también, si nos lo miramos desde la perspectiva de la ética ecológica, hay otro motivo que también es muy relevante, y que tiene que ver con entender cómo funciona la pirámide trófica en los ecosistemas. Si nosotros miramos cómo funcionan los ecosistemas naturales, pues veremos que siempre quien tiene mayor biomasa son aquellos organismos que hacen la fotosíntesis, las plantas, por ejemplo, y luego veremos que los herbívoros que se comen las plantas ya siempre tienen una biomasa muchísimo más pequeña, y los carnívoros tienen una biomasa todavía menor. Y eso es porque a medida que tú subes pisos en la pirámide trófica, se va perdiendo la energía disponible, y por tanto hay también menos biomasa. Es decir, cuando el animal herbívoro se come la planta, no puede asimilar toda la energía que había en la planta, porque la planta ha gastado esa energía en vivir, ¿no? Por tanto, a medida que tú subes pisos,
menos energía disponible, menos biomasa disponible. Y los ecosistemas funcionan así, siempre hay muchísimo organismo fotosintético, muchísima planta, menos animales herbívoros y muy poquitos carnívoros. Entonces, el problema que tenemos la especie humana es que nosotros actualmente somos 8.000 millones de individuos, eso es una población muy elevada. Además, ha aumentado mucho en las últimas décadas. Pensemos que en 1960 no llegábamos a 3.000 millones de personas, ahora somos 8.000 millones de personas. Entonces, una población tan elevada tiene que ser herbívora si queremos realmente cumplir con las reglas de los ecosistemas. Y si una población tan elevada pretende ser carnívora, pues pasa lo que estamos haciendo ahora, que es que estamos arrasando los ecosistemas. Rewilding es un término inglés que no está muy claro cómo traducirlo al español, y a veces decimos resalvajar, resilvestrar. Hay personas que lo traducen por renaturalizar, pero digamos que no hemos llegado todavía a un acuerdo de cómo traducirlo, pero lo que viene a significar el término es volver a hacer salvaje. Esto es una técnica científica para recuperar la biodiversidad, también para intentar mitigar el cambio climático y para permitir que los ecosistemas que están degradados se recuperen, pero no es simplemente una técnica, sino que es también un cambio de paradigma, es un cambio de cosmovisión, es una manera distinta de entender lo que hacen las demás especies y de entender las funciones ecológicas y de entender también nuestra relación con ellos. El rewilding parte de entender que los ecosistemas se autogestionan solos, las especies saben lo que tienen que hacer, y con eso no quiero decir que lo sepan conscientemente, es decir, no creo que una encina, por supuesto, no sabe conscientemente lo que tiene que hacer, pero hace lo que tiene que hacer. Un lobo también hace lo que tiene que hacer, aunque no pueda conceptualizarlo. Es decir, las demás especies cumplen con sus funciones ecológicas, esas funciones se complementan, se coordinan y los ecosistemas se autogestionan perfectamente y funcionan perfectamente bien. Y los seres humanos nos habíamos hecho un poco la ilusión en esta sociedad nuestra de que teníamos que ser nosotros los que gestionaran los ecosistemas y que si nosotros no los gestionábamos, los ecosistemas no funcionaban, ¿no? Nos habíamos hecho la ilusión de que el ser humano es inteligente y las demás especies son irracionales. Claro, eso es completamente absurdo. El rewilding parte de aceptar que las demás especies, toda la vida salvaje sabe perfectamente lo que tiene que hacer, no necesita que el ser humano le explique nada ni le organice nada, y que para que las especies se recuperen lo mejor es precisamente confiar en ellas y dejar que se autogestionen. Entonces el rewilding apuesta por reducir esa gestión humana y dejar que sea la propia vida salvaje la que se autogestione. Luego, si entras en detalles técnicos, pues aquí hay mucho que explicar porque hay distintos grados, hay distintos tipos, diferentes enfoques, pero la idea general es esta. Yo descubrí el ecofeminismo sobre todo gracias a Alicia Puleo, que en este sentido para mí pues es mi maestra y es un poco la gran maestra de las ecofeministas, y me ayudó mucho a entender mejor la crisis ecológica y a conectarla con las injusticias sociales, porque lo que nos explican las ecofeministas, resumido de manera muy sintética, es que si tú quieres construir cualquier tipo de sociedad, hay dos fundamentos que son imprescindibles, sin los cuales no puedes construir nada. Uno es todo el trabajo que realiza la vida, los ecosistemas, las especies, los procesos ecológicos, ¿no? Es decir, el hecho de que las plantas produzcan oxígeno y sustancias medicinales o que los insectos polinizadores polinicen, ¿no? Sin eso, sin la vida, sin la biosfera, sin los ecosistemas, no hay sociedad humana posible. Y luego, por otra parte, necesitas lo que llamamos los trabajos de los cuidados, ¿no? Tiene que haber alguien que se ocupe, que cuide a los niños, a los enfermos, a las personas mayores que necesitan ayuda, que se ocupe de limpiar los espacios, de cocinar, de preparar los alimentos, ¿no? En ambos casos lo que tenemos son esas tareas que sostienen la vida, lo que realmente mantiene, ¿no? la existencia, la continuidad de la vida. Y luego, si tienes eso, sobre eso puedes construir otras cosas, puedes hacer filosofía y ciencia y literatura y poesía, pero si no tienes esos pilares no puedes hacer nada más. Entonces, lo que denuncian las ecofeministas es que esta civilización que hemos construido y en la que estamos atrapados trata mal precisamente a quienes realizan estos dos trabajos fundamentales, es decir, maltrata a aquellos sin los cuales no podríamos vivir, maltrata a las demás especies sin las cuales no podríamos vivir y maltrata a todas aquellas personas que hacen esos trabajos absolutamente fundamentales, ¿no? A quienes cuidan de los niños, a quienes cuidan de los mayores, ¿no? Ese tipo de trabajos que tradicionalmente los han hecho las mujeres y que se consideraban pues, como de segunda categoría, que hoy en día cuando esos trabajos se profesionalizan, los hacen muy a menudo gente de clase social muy baja, inmigrantes, muchas veces con contratos muy precarios, con sueldos muy bajos. Y sin embargo, sin eso no podríamos vivir. Y yo creo que cuando se ve la conexión entre estas dos cuestiones,
se entiende mucho mejor la dimensión de la crisis ecológica en la que estamos. Sí, yo creo que el sistema capitalista básicamente es un delirio, es una cosa absolutamente desquiciada, es haber perdido el norte y haberse pues metido en una carrera absolutamente enloquecida por el crecimiento infinito que no tiene ningún tipo de sentido. Por supuesto, el capitalismo no es solo un sistema económico, es un paquete de creencias y de valores en los que nos educan y en los que a veces estamos inmersos incluso cuando no querríamos estarlo. Y es un delirio porque en realidad lo que busca el capitalismo no es la continuidad de la vida. Es decir, el capitalismo no busca que la vida florezca, que los ecosistemas estén sanos, que seamos felices, que amemos a nuestros amigos. El capitalismo no busca todo eso, lo único que persigue es que las élites se enriquezcan progresivamente. Y esas élites se enriquecen, esas pequeñas élites se enriquecen gracias a la explotación de todo lo demás, ¿no? Es poner la biosfera entera, con todas sus especies, con toda su riqueza, con todas sus maravillas, al servicio de unas pequeñas élites económicas, es decir, al servicio de una sola especie, pero además de una pequeña porción de esa especie, ¿no? ¿Y qué sentido tiene poner millones y millones de especies y ecosistemas y bienes naturales y maravillas al servicio únicamente de un pequeño grupito de individuos que creen que para satisfacer sus caprichos hemos de devastar un planeta entero? A mí me resulta cada vez más increíble cómo hemos ido a parar a este sistema y cómo es posible que el conjunto de la sociedad toleremos y aceptemos esto y nos convenzan de que esto tiene sentido simplemente porque nos caen algunas migajas de esa situación, ¿no? Me parece que ya va siendo hora de que dejemos de tomarnos en serio este sistema, que es básicamente una tomadura de pelo, ¿no? Hay gente que ha dicho que el capitalismo es básicamente una estafa de estas tipo Ponzi, ¿no? Es una estafa piramidal. Efectivamente, es una estafa piramidal, es eso simplemente. A mí me interesa mucho sobre todo lo que son esas culturas que hemos considerado primitivas, irracionales, atrasadas, ¿no? Todo lo que el capitalismo llama primitivo, irracional, atrasado, ahí hay que mirar porque ahí suele haber cosas interesantes. Y sobre todo estas culturas de cazadores-recolectores o estas culturas agrícolas que practican una agricultura muy de subsistencia, que normalmente las consideramos pues esto, ¿no? Atrasadas, pobres, que no tienen tecnología, que no han querido aprender, decimos de ellas que están ancladas en el pasado. Yo creo que tenemos que mirárnoslas muy en serio y aprender de lo que hacen y de lo que dicen también, porque ahí suele haber visiones menos antropocéntricas de la realidad. Estas culturas suelen comprender mucho mejor los ecosistemas en los que están, normalmente conocen muy bien las plantas de su región, conocen muy bien los hongos de su región, entienden el comportamiento de los animales y por tanto, como lo entienden mejor, son capaces de integrarse mejor en esos territorios. Y yo creo que cuando comparas, ¿no?, lo que estas culturas saben de su entorno con lo que sabemos nosotros de nuestro entorno, pues te das cuenta de que nosotros vivimos completamente de espaldas al resto de especies. Yo creo que había que comenzar por ahí, ¿no?, por ese conocimiento del territorio donde vives. Y luego muchas veces, pues eso, ¿no?, estas culturas son menos antropocéntricas, tienen una visión más grande de que ellos forman parte de los ecosistemas, muchas veces entienden mejor cómo funcionan los ecosistemas, y es muy terrible porque yo creo que la manera como desde las sociedades occidentales, ¿no?, nos han enseñado cómo a burlarnos de estas culturas es precisamente para que no nos demos cuenta del conocimiento valioso que tienen. Aquí en Occidente, durante muchos siglos la ciencia ha sido muy mecanicista y muy reduccionista. Y por supuesto la ciencia la necesitamos, pero no necesitamos una ciencia tan reduccionista y tan mecanicista. Y cuando Descartes nos estaba diciendo que los animales son máquinas, por ejemplo, en muchas de estas otras culturas en cambio nos estaban diciendo que los árboles tienen alma. Si tú me pones en una bandeja un señor que dice que los animales son máquinas y una señora que dice que los árboles tienen alma, quizás ninguna de las ideas es completamente cierta, pero yo creo que hay mucha más verdad en pensar que un árbol tiene alma, aunque yo no creo que los árboles tengan alma, pero ahí están más cerca de la realidad que alguien que te dice un animal es una máquina. Y yo creo que toda la manera en que nos han enseñado a burlarnos de estas culturas animistas, a decir, bueno, es que ven espíritus por todas partes, no entienden cómo funciona el mundo, no son científicos, es precisamente para que no nos diéramos cuenta de que ahí hay verdades muy profundas que hay que mirárselas, y nosotros nos las miraremos con ojos científicos, pero ahí hay verdades muy importantes.